De música y contenidos. Flaxo Radio, amplificando ideas. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hubo padres que justificaron el accionar del profesor y desde los exteriores del Colegio Mejía, ubicado en el centro norte de Quito, pedían su reincorporación. Corregir con un palo está correcto. Por mí, sí, así sí, que así a nosotros antes cuando hemos estudiado, nosotros así nos ha aprendido. Mas no es una agresión, es una corrección. A ellos se sumaron decenas de estudiantes y egresados, quienes apoyan al docente y aseguran que un error no puede condenar a una persona. Hay una falta, sí, pero no por eso vamos a sancionarlo como una mala persona, un mal docente. Es más que un profesor, es mi papá, es mi padre el que ha aconsejado, él es nuestro amigo, nuestro consejero, él es todo para mí. En junio de este año, la ciudadanía ecuatoriana presenció en las redes sociales y medios de comunicación un video donde aparece un docente golpeando con un palo a varios estudiantes al interior de una unidad educativa en la ciudad de Quito. Luego de las múltiples expresiones vertidas en las redes sociales a favor y en contra del docente, ocurrió algo sorprendente. Los estudiantes de ese plantel, junto con padres y madres de familia, además de ex estudiantes, protestaban en las calles a favor del profesor suspendido en actividades, pidiendo su reincorporación. Todo ello denota que en nuestro país aún existen y persisten las viejas concepciones que hermanan la enseñanza con la violencia como un método formativo eficiente y eficaz. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre educación y violencia. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Y bueno, el día de hoy, jueves 5 de julio del año 2018, estamos una vez más en Son Politicón. Antes de iniciar, pues recordar a la gente que nos esté escuchando que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube como Flaxo Radio, y también en Facebook como Flaxo Radio. Estamos transmitiendo en vivo para que lo puedan compartir. Igualmente pueden descargar nuestros programas en www.flaxoradio.es y también pueden revisar nuestra programación y contenidos. También hacerles una invitación a que se suscriban a los contenidos que subimos a nuestro perfil de YouTube. Y bueno, para el día de hoy hemos invitado para esta temática a Verónica Moya Campaña. Ella es secretaria ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, Compina en Transición. Bienvenida, Verónica. Gracias, buenos días. Bueno, escuchábamos en el intro y también yo creo que toda la ciudadanía, sobre todo la quiteña, hemos presenciado en estos últimos días del mes pasado, ¿no? Este sorprendente caso, ¿no? De que se ve en redes sociales a un docente golpeando con un palo y lo que decíamos en la introducción, ¿no? Sorprendentemente hay personas que defienden esta postura, también no se han hecho esperar igualmente defensores de que no es el método apropiado para la educación y que esto también es algo que si se refleja en la actitud del docente, pues seguramente también
puede ocurrir en cada uno de los hogares, ¿no?, de las familias ecuatorianas. Entonces, salta a la vista ya una primera interrogante, ¿no? ¿Lo ocurrido tiene relación directa con patrones culturales o es un caso aislado? Mucha gente dice es un reflejo cultural, somos así construidos los ecuatorianos, y otra gente dice no, o sea, cometí un error y hay que perdonar y no ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es la lectura que se puede hacer desde la perspectiva de derechos acerca de aquello? Efectivamente, constituye un patrón de cuidado y educación a los niños, niñas y adolescentes tan arraigado que por eso mismo, y tan naturalizado que por eso mismo no se lo ve como una forma de violencia y maltrato hacia los estudiantes. Está tan naturalizado al interior de las familias de que educarles, de que hacerles hombres y mujeres de bien pasa por golpearles, por castigarles físicamente, por intimidarles, presionarles, etcétera, al igual que en las instituciones educativas, ¿no? Frente a una falta sigue persistiendo el castigo, la amenaza, la represión. Entonces, sí son formas violentas que persisten a pesar de los adelantos que han habido en materia de doctrina de protección integral, en materia legal y la normativa. A nivel cultural, la sociedad no ha evolucionado en la misma manera y al mismo ritmo, y seguimos todavía pensando que el castigo es una forma de educar y de hacer de los niños personas de bien. Por lo tanto, así haya quienes defiendan este hecho, que puede ser ocasional, que puede ser circunstancial, no deja de ser un hecho violento y que genera secuelas graves también en los niños que son educados de esa manera. Hay mucha gente que dicen que las prácticas son el reflejo de lo que vemos, ¿no? Y precisamente valiéndose de ese argumento, algunos sectores ya han mencionado que es un reflejo del anterior gobierno, del anterior régimen, que se implementó una forma de control a los docentes y también era una forma sancionatoria a los docentes. Entonces, también dicen que esto es un poco el reflejo de aquellos años vividos y pues ahora se está recién conociendo, ¿no? Igualmente hay una crítica sobre este colegio y también algunos otros colegios emblemáticos o tradicionales, por así llamarlos, o como los llaman, que esta es una práctica común en estos colegios. Entonces, ¿por qué salta a la luz precisamente ahora? Y es más, o sea, no ha habido una denuncia constante por parte de padres y madres de familia y de alumnos, ¿no? Sino que parece que el video se filtra y es ahí cuando salta el tema. Entonces, ¿por qué agradecer, por así decirlo, al victimario, ¿no? Entonces, este cambio de roles es interesante también ver, ¿no? ¿A qué puede responder aquello? Bueno, yo personalmente no creo que esto sea la consecuencia de, digamos, de un periodo político anterior o presente. Yo creo que está mucho más instalado que el tema político. Está instalado en la forma, quizás como fueron criados y educados los mismos docentes o los mismos adultos que tratan de manera violenta a los chicos. Creo que efectivamente esto ha existido siempre. Quizás ahora, a propósito de, digamos, de la vigencia de una constitución que es más garantista de derechos, de un código de la niñez, de la participación ciudadana, de organismos que trabajamos por la protección de derechos, quizás de la propia educación mismo que los chicos tienen en cuáles son sus derechos, quizá ahora se estén develando con un poco más de digamos, de cuantitativamente, pero es un hecho que ha existido siempre y que si no trabajamos ahora por educar a la gente y por hacerle comprender que esta no es la forma de educar a los chicos, seguirá existiendo, quién sabe hasta cuándo. Sin embargo, creo que el hecho de que primero de que se haya hecho un video de esa acción del docente
sobre los estudiantes, ya significa que hay alguien que no estuvo de acuerdo con eso. Ya significa que hay alguien que quiso evidenciar exactamente, y ya que se haya filtrado, que lo haya subido directamente, y digamos, eso ya es la manera de cómo llega. Pero el hecho de haberlo grabado ya significa que hay alguien que está diciendo, esta no es la manera de tratarnos, de educarnos, de inculcarnos valores, etcétera. Por más bueno, comprensivo, etcétera, que sea el profesor, esto riñe justamente con esa forma ¿no? Es una contradicción, a menos que efectivamente quienes lo defienden estén convencidos de que esa es la forma de educar y de esa es la forma de inculcar valores y que esa es una forma de amor. Yo creo que ahora existen mecanismos alternativos, la disciplina positiva mismo es una forma alternativa de educar con firmeza, con exigencia, pero sin recurrir a la violencia física, porque además no solamente es la violencia física, es la violencia psicológica, genera unas secuelas, genera, en este momento quizás los chicos se aguantan y no lo pueden decir con mayor fuerza porque tienen miedo a unas repercusiones en su vida estudiantil, pero internamente quizás eso les está causando algún daño en la medida en que dicen, bueno, o sea, me pegan y encima de que me pegan me duele y encima me tengo que callar, y eso genera también personalidades sumisas, personalidades que no son capaces de expresar siempre lo que sienten, de expresar o de tomar las decisiones que deben tomar. Por lo tanto, no es solamente un tema físico, sino un tema también de cómo repercute en la personalidad de los sujetos, y nosotros como país no debemos aspirar a formar jóvenes, a formar adultos sumisos, que se callen, que se aguanten, que no sean capaces de tomar decisiones, sino todo lo contrario. El país necesita jóvenes que actúen no llevados por el miedo, por el temor, por la sumisión, sino por otro tipo de valores y de actitudes que son las que llevan adelante a una familia, a un país, etcétera. Según UNICEF, 4 de cada 10 niños ecuatorianos son maltratados por sus padres y 3 de cada 10 por sus profesores. Los más afectados son los niños entre 5 y 11 años de edad, y en la última década, 2007-2017, la violencia contra los niños subió 9 puntos. Todo este marco, estas cifras que nos develan que todavía existe esa problemática y que es muy alarmante, ¿no? Ya nos da señales para la política pública, para hacer algo, ¿no? Y entonces, en vista de aquello, ¿qué se está haciendo para precisamente erradicar, y no solo erradicar, sino prevenir, ¿no? Porque no es un proceso que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso de acompañamiento a familias, al sistema educativo. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo ya para prevenir? Y vemos que todavía tal vez no hay los resultados que se esperan, ¿no? Sí, se han hecho algunas cosas en términos de políticas públicas. Una, creo que de las más relevantes puede ser haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño en el año 90, luego haber introducido en la Constitución del 98 ya estos derechos y estos principios de que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria a los que hay que proteger a través de un sistema de protección, a través de unas normas, etcétera. Luego, en el año 2003 se expide el Código de la Niñez y Adolescencia, en donde ya se establece con mayor claridad que está prohibido el castigo físico, que las sanciones incluso que pueden haber y otros mecanismos para proteger a los niños contra toda forma de violencia. Y luego en la Constitución del 2018, que también es garante de derechos, pues se establecen incluso estas protecciones a los niños no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito público, como son las instituciones educativas, como son los espacios públicos, y también se establecen las responsabilidades de las autoridades y del propio Estado de garantizar esos derechos. Ahora, creo que se ha trabajado mucho y creo que los resultados son menores o inferiores a la misma dimensión en la que se ha trabajado. No existen unos resultados claros porque, ya decías tú mismo al principio, esto está culturalmente tan naturalizado, tan enraizado, que es difícil a través de estas políticas públicas llegar al ámbito familiar, al ámbito privado, ¿no? Y es ahí donde se genera la violencia.
Es ahí donde los niños desde pequeñitos son educados, son formados, son con el castigo, con la amenaza. Y entonces ellos también ya van naturalizando, creen que eso es lo normal, que eso es natural. Y luego, cuando obtienen de eso en otros espacios, ya ni siquiera les llama la atención, ya ni siquiera les duele, ya ni siquiera les... Entonces, desde la política pública es complejo trabajar el tema en el espacio familiar. Y cuando ya los chicos llegan a las instituciones educativas, a los centros de cuidado, a las universidades, etcétera, ya están también como afectados por eso, y por eso es que no lo denuncian, por eso es que lo permiten. Entonces, ahora lo que hay que tratar efectivamente es de llegar con la política pública al ámbito privado, que es el ámbito familiar, y eso pasa por una inversión fuerte, quizás no solamente en campañas de educomunicacionales que haga ver a la familia, a la gente que esa no es la mejor manera de criar, sino en los mismos centros educativos, trabajar con los niños desde muy pequeñitos, en los centros de cuidado diario, en otras propuestas, con otra forma de disciplina. Pasa por capacitar a los actuales docentes, de ir formando en las universidades gente con esta nueva mirada, con esta nueva forma de relacionarse con los niños, y pasa también por que en este tipo de cosas, cuando ya sean muy evidentes las vulneraciones, las infracciones, también actúe la justicia, ya sea en términos administrativos o en términos legales, de castigar a quien violenta los derechos, porque si no, la impunidad es un factor que siempre estará permitiendo que estos círculos de violencia no terminen exactamente. Ahora, si bien ya hay un marco jurídico, por así llamarlo, que ya protege, ¿no?, algunos de estos casos de violación de derechos a los grupos de atención prioritaria, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir los estudiantes que quieran realizar este tipo de acciones en contra de sus victimarios, por así decirlo, ¿no? Y también esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, cabe el cuestionamiento que ha surgido también de que, muy coloquialmente, ¿no?, se dice, claro, o sea, ahora ya no hay cómo ni toparles, ya no hay cómo ni verles porque te denuncian, dicen. Entonces, ¿tiene cabida esos argumentos también? Es la segunda pregunta. Bueno, ahí hay que trabajar también en esa dimensión que efectivamente es importante. En el sistema educativo existen unos departamentos que se llaman los DESES, que son estas direcciones de apoyo a los estudiantes, que antes eran los DOBES, ¿no? Ahora son estos DESES en donde debe existir mínimamente un psicólogo, un trabajador social, y que serían estos espacios abiertos a escuchar a los estudiantes. Me parece que en este momento el Ministerio de Educación, como rector de la política de educación y de protección a los niños contra la violencia en estos espacios educativos, está dispuesto a enfrentar y acabar con ese tema. Entonces es un momento que hay que aprovecharlo, de modo que los chicos que reciban este tipo de maltratos, de violencias, lo que tienen que hacer es ir a los DESES, y allí hay unos protocolos internos que le dice a estos profesionales qué pasos tienen que dar. Lo otro es que tienen que poner en conocimiento de las autoridades, y las autoridades tienen internamente también unos mecanismos y unos procedimientos para enfrentar el tema. Uno de estos mecanismos son las juntas distritales de resolución de conflictos, que son estas instancias en donde se denuncia o se pone en conocimiento estas actuaciones de los docentes o del personal administrativo, y allí se tienen que analizar y tomar las decisiones que correspondan. Eso está activado, eso está funcionando, eso precisamente es lo que ha sucedido hoy, por eso es que se lleva a este nivel mediático o de conflicto, porque es el mismo Ministerio de Educación el que está empeñado en tomar acciones para corregir, para evitar esto. En este caso lo que sorprende es más bien que sean los propios estudiantes, los ex estudiantes y los padres y madres de familia, los docentes, quienes estén, digamos, apoyando y defendiendo esa actitud. Ahora corresponde efectivamente, con tu pregunta, que los estudiantes sepan
que esa no es la mejor forma de educarles, por más cariño que le tengan al docente o por más cariño que éste les tenga a ellos, que existen otras formas de educar y de relacionarse, y que cuando esto suceda, pues utilicen los mecanismos internos que tiene el Ministerio de Educación, como te decía, estas instancias de diálogo con los estudiantes en los DECES y estas rutas, estos protocolos para poder abordar el tema. Y claro, lo otro es pues que hay que confiar en que al hacer una denuncia no estamos atacando a alguien, no estamos queriendo perjudicar a alguien, lo que estamos queriendo es terminar con un problema que está tan enraizado que si no actúa la justicia también, que si no actúan estas instancias en esta sociedad no va a terminar nunca. Y claro, siempre en denunciar hay un riesgo, pero por eso las denuncias no tienen que ser a título personal, tienen que ser a título institucional, porque ahí hay como quizás una acción más colectiva, protegida, más colectiva, y cada vez que sea la sociedad como tal la que vaya asumiendo esta actitud de proteger a los chicos, ¿no? Y si esta protección pasa por hacer una denuncia, pues tenemos que enfrentarlo, de lo contrario no vamos a acabar nunca con este sistema violento. Cuando ya surge en este tema de las denuncias y se hace evidente el tema del maltrato por parte de los docentes, ¿cuál es el procedimiento que se sigue y cuáles pueden ser las máximas penas que pueden sufrir los docentes? Destituciones, correctivos, no sé, un poco para que nos ilustres cuáles son las medidas que se pueden tomar contra del profesor, dependiendo del grado de violencia que se puede ejercer, no sé. Claro, dependiendo del tipo y grado de violencia, pues la ley de educación establece algún tipo de sanciones, ahí mismo tipifica la falta, qué tipo de falta es, si es que son, digamos, este tipo de cosas que no caen en delitos. Uh-huh. Estas son contravenciones, son formas de agresión a los chicos, pero no necesariamente está tipificado dentro del COIP como un delito. Entonces, si es que es, por ejemplo, en este caso, yo creo que una de las reacciones que es la que ha tenido el Ministerio de Educación era lo correcto, primero separar al docente del contacto con los chicos mientras se realiza las investigaciones o el procedimiento administrativo hasta establecer los niveles de responsabilidad. Luego, dentro de eso estará, qué sé yo, multas, sanciones, efectivamente temas que más caen en lo administrativo. Ahora bien, si la violencia ya pasa por otro tipo digamos, de agresión, que ya es un delito, como es el abuso sexual, la violación, ese tipo de cosas, ya eso está tipificado en el COIP y eso tiene que pasar de manera inmediata al sistema de administración de justicia. Eso ya es una denuncia a la Fiscalía y ya la Fiscalía activa los mecanismos previstos en la ley para poder enfrentar el tema sin estas mediaciones o sin estos temas que son, digamos, que están establecidos para formas de maltrato que no llegan a ser delitos. En el caso de un abuso sexual, la pena puede ir hasta 35 años, dependiendo de las circunstancias, de la edad del niño, del daño que le causa, no solamente en lo emocional, sino en lo físico, y de del nivel de reiteración que haya tenido. Son muchos factores que hay que analizar, pero sí, esas son una de las formas de violencia más graves y que también están tipificadas como delitos con mayor fuerza, con mayor, digamos, radicalidad para poder responder al nivel de delito. En los otros casos tenemos otros temas, por ejemplo, en donde actúan también las juntas cantonales de protección de derechos, que ellas pueden emitir medidas de protección, como también, qué sé yo, si son también estas formas de violencia, o pueden ser, qué sé yo, castigos físicos por llevar el cabello largo, por usar el piercing, o qué sé yo, que les suspenden el recreo por haberse portado mal, entre ya no comillas. Se puede hacer eso. No, esas cosas están prohibidas. Ahí, además de la intervención del propio Ministerio de Educación, puede intervenir la Junta Cantonal de Protección de Derechos, también pidiendo
pidiendo al colegio la sanción al docente o a quien haya hecho ese acto de violencia, y además digamos, disponiéndole a la institución educativa que capacite a su personal en temas de derechos, en temas de disciplina, en temas de convivencia pacífica, en la elaboración de unos códigos de convivencia que permitan no discriminación, la inclusión, el tratar de que las relaciones entre adultos y niños y entre los propios estudiantes estén ausentes temas de violencia, de acoso, de bullying, etcétera. La Junta de Protección le puede disponer a la institución educativa que haga ese tipo de proceso educativo de sensibilización, de información, y efectivamente incluso a la misma dirección distrital que tenga mayor intervención en estas instituciones para ir vigilando que se cumplan estas medidas y que se vayan erradicando poco a poco estas formas violentas de educar. Ahora, a raíz de lo que sucedió, se me ocurre algo. Este tema de talleres, de capacitaciones en estos temas a los docentes, ¿ya se implementaron en el Colegio Mejía desde antes o se van a implementar a partir de lo ocurrido? Porque si es así, estamos esperando a que ocurra algo y ahí intervenir con capacitaciones, con sensibilizaciones a los docentes, cuando debería ser un acto permanente en las instituciones. Entonces la pregunta es, ¿en el Colegio Mejía y en los demás colegios del Distrito Metropolitano de Quito ya se vienen llevando estas campañas de sensibilización desde hace algún tiempo o todavía no? ¿Y cómo se está procesando aquello? Bueno, desde que está vigente el Código de la Niñez han habido muchos esfuerzos para llegar con la capacitación a las instituciones educativas, a las familias, a las instituciones públicas, privadas, etcétera. Nosotros mismos como Consejo de Protección de Derechos hace unos 3 años atrás quizás ya tuvimos procesos de capacitación al Colegio Mejía, en particular al Colegio Montúfar, digamos a los colegios que son como más emblemáticos y en donde han existido muchas veces no solo estas formas de violencia, sino, qué sé yo, las protestas, las manifestaciones o las reacciones de las autoridades a los chicos frente a este tipo de manifestaciones. Ya hemos hecho una intervención, pero digamos también en esta lógica de prevención. Pero allí hay algunos temas que pasan por no surtir efecto, y entre esos están la rotación, por ejemplo, del personal al que se le capacita. Y está otro día, ¿no? Exactamente, hacemos una fuerte inversión capacitando al personal y al poco tiempo son movidos a otras instancias. Hacemos un fuerte esfuerzo por capacitar al personal de los DESES y luego son trasladados a otras funciones o a otras instituciones. Hacemos un fuerte esfuerzo por capacitar allí y luego surgen otros problemas como el que ha pasado, que los padres de familia dicen, no, nosotros estamos de acuerdo, y le dan la potestad al docente de que efectivamente le castigue. Entonces, realmente creo que hay que seguir invirtiendo en eso. Es costoso, es un trabajo fuerte y hay que mirar quizás nuevas estrategias. Tal vez las implementadas hasta hoy ya no son las que deben utilizarse. Creo que es un momento en el que hay que ser muy creativos para pensar en otros mecanismos, en otras estrategias, pero creo que es el momento oportuno, porque es el momento en que quizás a nivel mediático esto se está presentando con más fuerza. Para que la gente vea y se sensibilice, ¿no? Y creo que hay que convocar a otros actores, hay que nuevamente quizás entrar por la iglesia, que tiene tanta influencia, tanta fuerza en llegar a la familia, quizás por otros mecanismos y por los propios chicos, ¿no? Porque también esto de que ellos tengan tan naturalizado el tema que no les permita también poner un frente, o tal vez pasarse al otro extremo de creer que ya ni siquiera pueden mirarles o pueden exigirles cosas, también es un extremo y es algo que hay que controlar antes de que se vaya de las manos. Siempre es mejor trabajar desde la prevención, quizás es lo más complicado, pero es lo que mejores resultados puede dar a nivel cultural, porque ahí sí estaríamos atacando a las estructuras, y no solamente a los casos en particular, a los efectos que con el nivel de impacto que tienen, estamos seguros que son mucho más de los que hasta el momento han aparecido. Ahora, otra gran problemática son los casos de abuso sexual. Eso también ya ha venido
un poco poniéndose en la palestra pública durante los últimos años, me atrevería a decir. Incluso con víctimas que señalan que fueron abusados en la niñez y ahora ya son adultos. Y precisamente por parte de la iglesia, entonces también es preocupante con ello. Y también surgieron cuestionamientos en torno a aquello. Dijeron, más rápido se sanciona a un docente que está corrigiendo a un estudiante que a un violador. ¿Qué base tiene ese argumento? Yo creo que lamentablemente es así. Es verdad, es que en el tema del abuso sexual hay algunos temas que todavía no están funcionando bien en el sistema de administración de justicia. No bastó con que el COIP contemple este tema y recrudezca las penas, porque el nudo crítico, los cuellos de botella de estos temas están en el sistema de administración de justicia. Ahí hay problemas para receptar las denuncias, hay problemas para procesar las denuncias y hay problemas para emitir las penas en los tiempos que un caso de estos amerita. Uh-huh. Y entonces alguien va con el dolor, con el impacto que significa haber sido abusado sexualmente o tener a un hijo, a un sobrino, a un niño conocido, a hacer la denuncia, y primero hay un montón de trabas, que si no fue flagrancia, que si no están las pruebas, que si ya no es el horario de atención, que incluso pueden revictimizarle, ¿no? Absolutamente, todos esos son ya mecanismos de revictimización. Entonces, que si por fin le cogen la denuncia, luego la víctima tiene que pasar por quien le cogió la denuncia, por el médico, por el psicólogo, por el abogado, contando y demostrando nuevamente que fue víctima de eso. Finalmente, todo el procedimiento, a pesar de que en la ley dice que tiene que ser expedito y especializado, no está funcionando así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con todo el dolor que eso ha ocasionado, la familia o la institución que denuncia desiste del tema. Mejor dejan porque además es un dolor y es una revictimización cada vez que se les llama para las audiencias, para las pruebas, para las investigaciones, que realmente la gente desiste y prefiere dejarlo así. Este desistimiento crea la impunidad, y la impunidad es la mayor enemiga de la justicia. Entonces, si un abusador, si una persona ve que no hay una respuesta efectiva en el sistema de administración de justicia, no tiene temor, no tiene miedo y tiene la seguridad de que cuando él comete ese delito no va a suceder nada. Y allí tenemos no solamente el abuso sexual al interior de la propia familia, porque claro, si el 80% de perpetradores de este delito están en el entorno familiar o cercano al niño, es gravísimo, ¿no? Muchas veces las mismas parejas, las mujeres son cómplices porque no denuncian, porque deciden protegerle más a la pareja, al esposo, al novio, qué sé yo, que a su hijo. Y muchas veces también por la desconfianza que les genera el sistema de justicia. Y ahí tenemos también, en este caso ya trasladado a la iglesia, curas que han sido denunciados ya con mucha fuerza y no pasa nada. O sea, la iglesia se vuelve cómplice también de ellos y más bien tratan de tapar, de justificar. Y claro, entonces el mensaje que se está dando a la sociedad es que esto realmente, por un lado decimos que es un delito que causa graves consecuencias en los niños, pero y por otro lado estamos diciendo que socialmente no estamos castigando eso o nos estamos demorando demasiado en castigar. Y claro, la reacción a nivel social sigue siendo este círculo de abuso sexual, este círculo de violencia y este círculo de impunidad. Ok. Y bueno, ya para finalizar, quisiera consultarte y también para que podamos exponer a la ciudadanía, ¿cuáles son los métodos más, por así decirlo, fáciles o viables que se debe llevar desde el hogar, ¿no? Y también, si es que nos están escuchando docentes, igualmente, ¿cuáles serían las formas más adecuadas de educación y de prevención por parte de ellos mismos como actores, ¿no? Como docentes, como padres de familia, como madres de familia, cómo ellos pueden
canalizar también en caso de que haya algún tipo de violencia en alguna institución como el Compina o a dónde deben acudir. Finalmente con eso, muchas gracias. Bien, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que los adultos que reproducen la violencia, en el caso en el caso familiar, la violencia está del castigo físico, es porque fueron personas que también fueron educadas así, entonces están reproduciendo ese círculo y esa forma de educar. Pero yo creo que hay que llegar con mensajes claros de que esa no es la mejor forma, de que a pesar de que uno fue educado así o criado así, ya estos tiempos no son para eso, y más bien convocar a que se establezcan otros mecanismos de diálogo, de conversación, de apoyo a los chicos cuando se trata de este tipo de cosas. Ahora, cuando se trata de delitos como el abuso sexual, también hay que instalar con mucha fuerza que eso debe ser denunciado, que no debe ser permitido, que la principal persona a la que hay que proteger es a los niños, no a los adultos abusadores, y tanto en la familia como en las instituciones educativas. Creo que hay que establecer mayores mecanismos desde la ciudadanía, de control, de exigibilidad, de presión social para que la justicia resuelva los problemas y los nudos críticos que tiene internamente y de mejores respuestas. Nosotros como Consejo de Protección de Derechos no recibimos denuncias, pero sí hemos emprendido una fuerte campaña contra el abuso sexual infantil que se llama Escúchame, protégeme, haz la diferencia, y que está en este momento, por la falta de recursos económicos, está circulando en redes sociales, y lo estamos haciendo también de manera directa a través de unos productos comunicacionales que tenemos, y en donde tratamos de llegar con un mensaje a los adultos de protección, primero de escuchar a los niños, ¿no? Y de escucharles no solamente de lo que les dicen, sino también de lo que se callan. Los niños, cuando algo les está pasando en la escuela, en algún espacio, ellos cambian de comportamiento, o se vuelven irritables, o se vuelven muy retraídos, o vuelven a orinarse en las noches, dejan de comer, etcétera, y esos son el lenguaje que los adultos tenemos que aprender a escuchar. Luego, creerles, porque aquí también una de las formas de justificar esto y no enfrentar el problema es decir, está fantaseando, no es verdad, es mentira, y más bien se escudan en eso. Es escucharles, es creerles y es protegerles. ¿Cómo les protegemos? Aislando al abusador, denunciando y logrando que la justicia haga lo que tenga que hacer. La campaña se llama Escúchame, protégeme, es la diferencia. Trata de sensibilizar sobre todo a los padres, a las madres, que somos los principales responsables de la protección y del desarrollo de los niños, a los docentes y a la sociedad en general, pero sobre todo a los propios niños, a los propios adolescentes, para que ellos comprendan que eso no está bien, no es natural, que nadie puede toparles ni hacerles caricias que les haga sentir incómodos, que no deben recibir amenazas, ni premios, ni regalos a cambio de eso, y que cualquier síntoma de eso tienen que denunciarlo. Si la madre no les cree, si el padre no les cree, tienen que buscar en el círculo de adultos alguna persona que les crea y que active el sistema de protección y de castigo a quien está cometiendo ese error. Y por supuesto, mirar desde la ciudadanía estas otras instancias como las juntas cantonales de protección de derechos, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, que también es la que patrocina, y la DINAPEN. Exactamente, el 911 también es un mecanismo inmediato de denuncia y de respuesta para poder iniciar este proceso. Un llamado final a toda la comunidad a que protejamos a nuestros niños, así no sea nuestro hijo, así no sea nuestro familiar directo. Hay que protegerlos porque como sociedad nuestra obligación es crear una sociedad sana, una sociedad protectora de los niños. De lo contrario, estaremos reproduciendo seres humanos que trabajen, que actúen, que eduquen y que convivan en función de la violencia. El mensaje es claro: erradicar la violencia desde nuestros hogares es tarea de todos, de padres, de madres, de hermanos, de docentes, y bueno, un llamado muy claro sobre aquello a la ciudadanía ecuatoriana. Estuvo con nosotros Verónica Moya Campaña, secretaria ejecutiva encargada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, Compina en transición. Muchas gracias por estar aquí en Flaxo Radio. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en la transmisión. Un saludo y agradecimiento a Javier Macas por la transmisión. Y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de Son Político. Hasta luego.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando